Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante y sinceramente, muy poderoso. Vamos a hablar de una frase que ha resonado mucho últimamente, una frase que encapsula una mentalidad fuerte y una decisión vital increíble, mi vida no la entrego a nadie, Si eres fan de las reflexiones profundas, de entender mejor las actitudes y, por supuesto, de la cultura pop que a veces nos regala estas perlas de sabiduría, este vídeo es para ti. Y antes de que nos metamos de lleno en la materia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic, te unirás a nuestra comunidad y no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a desgranar esta contundente declaración. ¿Qué significa realmente decir mi vida no la entrego a nadie? A primera vista, puede sonar un poco egoísta, ¿verdad? Como si alguien estuviera cerrándose al amor, a las relaciones, a compartir su existencia. Pero si rascamos un poquito más, nos damos cuenta de que esconde una profundidad mucho mayor. Es una declaración de autonomía, de respeto propio, de entender que tu vida es tuya y que solo tú tienes el poder de decidir a quién y cómo la compartes. Y hoy, vamos a explorar esto a través de la figura de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y cómo esta frase, dicha por él, cobra un significado especial. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia escénica, es una figura pública que a menudo se encuentra bajo el escrutinio de los medios y del público. Sus relaciones, sus proyectos, incluso sus vacaciones, son tema de conversación constante. En este contexto, una declaración como mi vida no la entrego a nadie, se convierte en un escudo, pero también en un reflejo de una persona que ha aprendido a proteger su espacio personal y su paz interior. No se trata de rechazar a los demás, sino de elegir conscientemente con quién compartir la energía y el tiempo más valioso. Pensemos en esto desde varias perspectivas. Primero, la autovaloración. Cuando alguien dice mi vida no la entrego a nadie, está afirmando que su propio bienestar, su felicidad y su desarrollo personal son la prioridad. No están dispuestos a sacrificar su paz mental, sus sueños o sus principios por la aprobación o la presencia de otra persona. Esto no significa que no valoren las relaciones, sino que las relaciones que buscan son aquellas que suman, que enriquecen, que son equitativas. Segundo, la autonomía y el control. En un mundo donde a menudo se nos presiona para encajar en moldes, para seguir ciertos caminos o para conformarnos, esta frase es un grito de independencia. Significa que las decisiones importantes sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre tus relaciones, las tomas tú. No estás esperando que alguien más te rescate, te complete o te dé permiso para ser quien eres. Eres el capitán de tu propio barco, y solo tú decides hacia dónde navega. Tercero, la protección del espacio personal y la salud mental. Vivimos en una era de hiperconexión, donde la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Para figuras públicas como Can Yaman, gestionar esta exposición constante es un desafío enorme. Decir mi vida no la entrego a nadie, puede ser una forma de establecer límites claros. No se trata de ser inaccesible, sino de decidir qué aspectos de tu vida son sagrados y no están disponibles para el consumo público o para la intromisión no deseada. Esto es crucial para mantener la salud mental y la cordura. Ahora, ¿por qué esta frase pronunciada por Can Yaman resuena tanto? Es probable que tenga que ver con la imagen que proyecta. Él es un hombre que ha trabajado duro para construir su carrera, que se muestra seguro y determinado. Cuando una persona con esa trayectoria y esa presencia hace una declaración así, adquiere un peso significativo. Sugiere que ha llegado a un punto en su vida donde entiende su propio valor y no está dispuesto a devaluarlo entregando su tiempo y su energía de forma indiscriminada. Analicemos el impacto que esto puede tener en sus relaciones. Si Can Yaman dice mi vida no la entrego a nadie, no significa que no ame o no se relacione. Significa que las personas que entran en su vida deben ser conscientes de la importancia que él le da a su propio espacio y a su propia autonomía. Las relaciones con él probablemente serán más auténticas y profundas, porque estarán basadas en el respeto mutuo y en la libertad individual, en lugar de la dependencia o la posesión. Quien esté a su lado, sabrá que está compartiendo la vida de un hombre que se valora a sí mismo y que espera lo mismo de los demás. Es importante recalcar que esta actitud no es sinónimo de arrogancia o de frialdad.
Al contrario, puede ser un signo de madurez emocional. Significa haber sanado heridas pasadas, haber aprendido lecciones importantes sobre el amor propio y sobre las dinámicas relacionales. Es entender que para amar a otro verdaderamente primero debes amarte a ti mismo y tener una vida propia bien construida. Pensemos en el contexto de las relaciones románticas. En muchas culturas existe la expectativa de que las parejas se fundan, que sus vidas se entrelacen de tal manera que se vuelvan inseparables. Si bien el amor implica compartir y la intimidad es hermosa, la idea de entregar la vida puede llevar a la pérdida de identidad, a la dependencia emocional y, en última instancia, a la infelicidad. La frase de Kahneman sugiere una visión más equilibrada: compartir la vida, sí, pero sin anularse. Compartir, pero manteniendo la individualidad y el respeto por el propio camino. Desde una perspectiva profesional, esta mentalidad también puede ser muy liberadora. Le permite a Kahneman tomar decisiones de carrera basadas en lo que es mejor para él y su desarrollo, sin sentirse presionado por complacer a otros o por mantener ciertas relaciones que podrían ser perjudiciales para su crecimiento. Es la capacidad de decir no a proyectos que no le apasionan, o de distanciarse de entornos que no le aportan. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta idea a nuestras propias vidas? No todos somos estrellas de cine, pero todos tenemos derecho a proteger nuestro bienestar y nuestra autonomía. Reflexionar sobre esta frase nos invita a cuestionarnos. ¿Estoy entregando mi vida a otros sin darme cuenta? ¿Estoy sacrificando mis sueños o mi paz por la aprobación externa? ¿Estoy estableciendo límites saludables en mis relaciones personales y profesionales? ¿Me estoy priorizando a mí mismo lo suficiente? La clave está en encontrar el equilibrio. Se trata de amar profundamente, de construir relaciones significativas, de compartir la vida con quienes queremos, pero siempre desde un lugar de fortaleza interior, de autoconocimiento y de respeto por nuestro propio ser. Mi vida no la entrego a nadie, no es un portazo al mundo, sino una puerta cuidadosamente custodiada, que se abre selectivamente a quienes demuestran ser dignos de compartir ese espacio valioso. Además, esta mentalidad fomenta un tipo de resiliencia increíble. Cuando sabes que tu vida es tuya y que nadie tiene el poder de quitártela o de definirla por ti, te vuelves más fuerte ante las adversidades. Las decepciones, las críticas, los fracasos, se convierten en lecciones aprendidas, en puntos de inflexión, en lugar de ser el fin del mundo. En resumen, la contundente declaración «mi vida no la entrego a nadie», especialmente cuando viene de una figura como Kahneman, es un poderoso recordatorio de la importancia del amor propio, la autonomía y el establecimiento de límites saludables. No se trata de egoísmo, sino de un profundo respeto por uno mismo y por la propia existencia. Es la afirmación de que tu vida es un tesoro que ofreces selectivamente, y no algo que se regala a cualquiera. Es la fuerza de un espíritu que sabe su propio valor y no permite que sea devaluado. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos explorado el significado y las implicaciones de esta frase tan resonante. Espero de verdad que esta reflexión les haya parecido interesante y les haya dado nuevas perspectivas para aplicar en su propia vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Realmente aprecio mucho su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes «mi vida no la entrego a nadie»? ¿Se identifican con esta mentalidad? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre ello. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Cada nuevo suscriptor es una gran motivación para seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, su vida es valiosa, protégela y vívela a tu manera. Adiós.